Buenos días, mi nombre es Claudia Elena Escobar Restrepo, soy abogada. Tengo la fortuna de participar el día de hoy en la conferencia de Juridia, un espacio académico en donde podemos desde el derecho preventivo mejorar las prácticas en el sector de emprendimiento digital. Hoy vamos a hablar del derecho preventivo en el emprendimiento digital y vamos a invitarlos a una agenda que está dividida en 5 puntos. Una introducción, vamos a hablar de la normatividad en Colombia respecto a los medios electrónicos, cuáles son aquellas implicaciones para el emprendimiento digital, unas recomendaciones de derecho preventivo para un adecuado cumplimiento. Nuestros objetivos serán ilustrar, sensibilizar y apropiar el derecho en materia de medios electrónicos con el fin de reforzar el emprendimiento digital. Brindaremos recomendaciones de índole práctica para estos nuevos modelos de negocio. Y por último, vamos a generar una construcción colectiva del conocimiento, aumentando tanto la validez, eficacia y la seguridad jurídica en las gestiones. ¿Qué normas son relevantes en cuanto a medios electrónicos en Colombia? Primero, vamos a hablar de la Ley 527 de 1999. Vamos a enfocarnos en 2 sentencias, la sentencia de constitucionalidad 662 de 2000 y la 831 de 2001. Vamos a hacer un recuento en temas de comercio electrónico desde el enfoque del Estatuto del Consumidor. Y por último, vamos a ver todos esos aspectos relevantes en materia de protección de datos personales, siendo los datos personales uno de los esquemas más relevantes de protección en nuestros emprendimientos digitales. ¿Qué antecedentes tenemos de la Ley 527 de 1999? La mal denominada Ley Modelo de Comercio Electrónico, porque desde la jurisprudencia vamos a ver que tenemos que romper ese paradigma de pensar que la Ley 527 del 99 solamente va a tener una aplicación para efectos comerciales. En el año 96 y 98, Colombia inició un proceso de adecuar una legislación internacional, un modelo internacional de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil. La UNCITRAL, la comisión, tiene como objetivo homogeneizar las normatividades de diferentes países que forman parte de la organización con el objetivo de dar un soporte o dar un piso jurídico a las relaciones que se venían dando de tiempo atrás en medios electrónicos. El mayor hito de tecnología podríamos mencionar que es Internet, siendo Internet una red de ordenadores que cambió la forma como nosotros intercambiamos, como interactuamos dentro de la sociedad. Las Naciones Unidas, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil, pretendía dar un piso jurídico para todas las relaciones de índole jurídico, negocial, que se estaban dando por estos medios. Es así como en el año 96 se adopta una ley modelo sobre comercio electrónico. Su objetivo era facilitar el empleo de los modernos medios de comunicación y de archivo de la información, ofreciendo a todos los países un conjunto de reglas que están encaminadas a brindar una seguridad jurídica a todas esas transacciones que se realizan a través de mensajes de datos. En Colombia, ubicados en los años 90, teníamos una incertidumbre. Al no existir una normatividad, una ley que permitiera darle un piso jurídico
a todas estas transacciones que se llevaban por medios electrónicos, se requería entonces permitir a través de la norma darle una validez. Es así como desde la exposición de motivos se propone una ley que permita dotar de fundamento jurídico todas las transacciones que se realizan por medios electrónicos. Y hago especial énfasis en este segundo elemento. Pretendían darle fuerza probatoria a los mensajes de datos que tuvieran una relevancia jurídica en esa materia. En la exposición de motivos se definen conceptos como el comercio electrónico, definido como técnica que consiente en llevar a cabo el contrato mediante el intercambio de una propuesta y de una aceptación entre personas distantes, evitando el tradicional intercambio de documentos escritos. Dentro de estas relaciones y estas transacciones comerciales, vemos que se realizan en Internet, vemos que estamos en una red abierta, en una red que, si bien es cierto, ha modificado la sociedad, vamos a encontrar riesgos y vamos a definir ese riesgo como esa probabilidad de perjuicio o daño. Y siendo solamente una probabilidad de perjuicio o daño, tenemos que identificarlo, analizarlo, aplicar controles con el objetivo de mitigar esos daños a futuro. Es por esta razón que encontraremos ciertos obstáculos para la aplicación de los medios electrónicos. Y se hace un énfasis en cuanto al mensaje de datos. En la exposición de motivos de la Ley 527 del 99, nos menciona que el mensaje de datos debe recibir el mismo tratamiento de los documentos consignados en papel, brindándonos así la llave para empezar a hablar del denominado criterio de equivalencia funcional. Debemos brindarle a los mensajes de datos la misma eficacia jurídica, toda vez que los mensajes de datos comparten los mismos criterios de un documento. ¿Qué criterios serían estos? Primero, vamos a hacer mentalmente un paralelo. Vamos a hacer un ejercicio en el cual dividamos nuestra mente en dos esquemas. Y en esta primera columna vamos a pensar en el documento en soporte papel. Y en una segunda columna vamos a pensar en este concepto de mensaje de datos. Y hago aclaración, hasta el momento no hemos definido qué es un mensaje de datos. Hasta el momento, en la exposición de motivos nos han planteado que es un equivalente en cuanto a su eficacia, en cuanto a su validez probatoria del documento soportado en ese, valga la redundancia, en ese soporte tradicional que es el denominado soporte papel. Primer criterio que vamos a pensar en nuestra columna, papel. El papel, el documento en papel, nos sirve como prueba de la existencia y naturaleza de la voluntad de las partes de comprometerse. Y vamos a pensar si ese mensaje de datos, y traigo a colación la definición que nos da la 527 del 99, y es la siguiente: toda la información generada, enviada, recibida por medios electrónicos, ópticos o similares. Repito, toda la información generada, enviada,
recibida, almacenada por medios electrónicos, ópticos o similares. Podríamos decir que esta definición es lo suficientemente amplia para abarcar un gran rango de situaciones que se presentan en medios electrónicos. Doy un ejemplo. ¿Qué tal un correo electrónico? ¿Podría ser un mensaje de datos? ¿Se adecua a esta definición de una información generada por medios electrónicos? La respuesta sería sí. Pero planteo un análisis adicional. Ese análisis que nos dice la palabra o similares. Y esa palabra de medios ópticos, electrónicos o similares la vamos a relacionar con un principio que es el principio de neutralidad tecnológica. Es un principio que debemos aplicar en nuestros emprendimientos digitales. ¿Por qué razón? Y salto un poco a nuestras recomendaciones. En el sentido de casarnos con una tecnología, teniendo presente que la tecnología es mutante, está sujeta a constante evolución. Un ejemplo claro sería el uso del beeper, que hace varios años era una tecnología que nos permitía el intercambio de mensajes, de datos, de correos, de información, y que a la fecha es una tecnología que no se usa o es obsoleta. Es por esta razón que bajo ese concepto de neutralidad tecnológica vamos a aplicar toda la información generada por medios electrónicos, ópticos o similares. Haciendo ese paréntesis, continuamos con nuestros criterios, con nuestro cuadro imaginario dividido en dos columnas. Una en un soporte papel y la otra un mensaje de datos. El documento en soporte papel entonces nos permite probar la existencia y la naturaleza de la voluntad de las partes para comprometerse. Un correo electrónico, como era nuestro ejemplo, también nos va a permitir probar la existencia y la voluntad de las partes. Un mensaje de datos va a cumplir con este criterio. El segundo criterio es el documento legible que puede ser presentado. El documento en soporte papel nos permite este criterio. Y el mensaje de datos igualmente nos permite configurarse en un documento legible que va a permitir también dar cumplimiento a esa característica de disponibilidad. Disponibilidad, y traigo un poco esos conceptos del sector financiero. Disponibilidad que pueda o que permita al documento ser presentado en el momento que deba ser presentado y a la persona que deba ser presentado. Y vamos a poner un ejemplo claro para nuestros conceptos de emprendimiento digital. Y el inconveniente muchísimas veces surge cuando tenemos una licencia de una empresa y esa empresa se acaba a futuro. ¿Y esa licencia será perpetuidad o será que esa licencia a futuro, ante la inexistencia de la empresa, no nos va a permitir acceder a ese documento? Ese documento que ya mencionamos es un medio de prueba, porque será la prueba de la existencia y la naturaleza de la voluntad de las partes. Vamos a ver que desde nuestros emprendimientos digitales tenemos que tener presente cómo vamos a acceder a esa información en 5, en 10, en 20 años, porque hay algo que es bien relevante. Nosotros tenemos que pensar en ese documento
Porque ya tenemos claridad, puede estar en un documento soportado en papel o puede estar en un medio electrónico, toda vez que es un mensaje de datos. Pero tenemos que pensar que cada documento que nosotros manejemos como emprendedores digitales va a tener una naturaleza. Y dependiendo de su naturaleza, y traigo unos ejemplos, va a tener una naturaleza contable o va a tener una naturaleza de una relación laboral. O vamos a una específica que ahora está en un furor. ¿Qué tal las historias clínicas? El hecho que nosotros migremos ese documento a un medio electrónico, no le estamos quitando, no estamos desnaturalizando su esencia, su objeto, su finalidad. Razón por la cual tenemos que ir de la mano de toda la ciencia archivística para respetar esa misma esencia, ese mismo objeto. Es decir, bajo ese concepto y bajo el criterio de disponibilidad, si nosotros vamos a hacer un emprendimiento digital que tenga como fin dar certeza o prueba de esas historias clínicas a futuro, debemos respetar las tablas de retención documental de este tipo documental. Y atado a este segundo criterio, debemos respetar el criterio de disponibilidad, que este documento a futuro sea legible y pueda ser presentado en el momento que deba ser presentado y a quien deba ser presentado. Tercer criterio de la exposición de motivos en nuestro cuadro imaginario dividido en dos columnas. El documento en soporte papel admite su almacenamiento y permite la inalterabilidad en el tiempo. Y es en este momento donde tenemos en nuestro soporte tradicional o en nuestro mundo físico, como podemos denominar, terceros de confianza. Podríamos, para almacenar, para ver la alterabilidad en el tiempo, cómo nosotros podemos acceder a los servicios de los notarios, de aquellas personas que desde nuestra constitución política tienen lo que denominamos la función fedante. ¿Qué tal si nosotros también aplicamos ciertos criterios de seguridad sobre el mismo documento en soporte papel? ¿Qué tal los documentos o los papeles de seguridad? Y seguimos en el mundo tangible. ¿Podemos almacenarlos? La respuesta es sí. Nuevamente reitero, desde nuestros emprendimientos digitales, tanto en el concepto del documento papel como en los medios electrónicos, respetemos la esencia del documento. Respetemos cuáles son sus finalidades, cuál es su objeto. Y es así como vamos a tener mayor claridad frente a los conceptos de almacenamiento e inalterabilidad. ¿Podría nuestro emprendimiento digital, piénsese en el mensaje de datos, también dar cumplimiento a un criterio de almacenamiento y, repito, y de ser inalterable en el tiempo? La respuesta es sí. Y aquí me salto a una de las frases que más me gusta de la Corte Constitucional. El mensaje de datos podría llegar a brindar mayores criterios de seguridad. Porque en los medios electrónicos, desde este concepto de los bits and bytes, desde este lenguaje binario, vamos a ir de la mano de ciencias como la criptografía. Vamos a ir de la mano de ciencias de ramas de la matemática que nos van a permitir una seguridad en el tiempo. Continuamos nuestras dos columnas y vamos haciendo una especie de lista de chequeo. ¿Cumple el criterio de prueba? Sí, el documento, papel y el mensaje de datos.
¿Cumple el criterio de ser un documento legible y que puede ser presentado? La respuesta es sí. 3. Tanto nuestro documento en papel como nuestro documento como mensaje de datos permite almacenamiento y inalterabilidad. La respuesta es sí. Cuarto criterio. Nuestro documento en soporte papel facilita y posterior auditoría para diferentes fines. Planteamos la pregunta, ¿será que el mensaje de datos permite esto? Y atado al criterio 3 en cuanto a almacenamiento y al criterio 2 en cuanto a la posibilidad de ser legible, vamos a responder de forma contundente sí. Un mensaje de datos va a facilitar la revisión y la posterior auditoría para diferentes fines. Y desde nuestros emprendimientos digitales, quisiera hacer una mención e irnos a un mundo que se está trabajando desde estos conceptos. Los documentos contables, los documentos que tienen fines para soportar la contabilidad. Y vamos a ver que nosotros podríamos migrar a medios electrónicos estos soportes. Reitero, siempre y cuando demos cumplimiento a todos los criterios adicionales o en especial a esa norma que de su carácter específico reglamenta las diferentes materias que nosotros manejamos desde nuestros emprendimientos digitales. Había dado un ejemplo en cuanto a las historias clínicas, razón por la cual para una posterior auditoría de un emprendimiento digital que nosotros tengamos con la historia clínica electrónica, igualmente podríamos tener la facilidad de recibir una auditoría posterior para un fin completamente diferente, tanto en un medio electrónico como en un soporte papel. Nuestro quinto criterio respecto a ese paréntesis o ese paralelo entre un documento en soporte papel y un mensaje de datos es la posibilidad que este documento afirme derechos y obligaciones jurídicas entre los intervinientes. Y en este criterio, para ilustrar de forma más clara, vamos a hablar de los contratos electrónicos, de los e-contracts. ¿Será que desde nuestro emprendimiento digital nosotros podríamos aplicar mejores prácticas más racionales, enfocadas a conceptos de sostenibilidad, de mejor manejo de los recursos, en cuanto a un uso racional del soporte papel y migrarlo a medios electrónicos? La respuesta es sí. ¿Podríamos manejar contratos electrónicos desde nuestros emprendimientos digitales? Nuevamente, la respuesta es sí. Y tanto desde este ejemplo de afirmar derechos y obligaciones jurídicas, podemos hacerlo con nuestro tradicional documento en papel, como lo podríamos hacer en nuestro documento, en nuestro mensaje de datos, como un contrato electrónico, afirmando derechos, afirmando obligaciones jurídicas que tengan fuerza vinculante y fuerza obligatoria. La respuesta contundente es sí. Razón por la cual desde esta exposición de motivos, y me ubico desde ese análisis en el 96 y en el 98, se puede plantear que al día de hoy, en 2016, tenemos toda la validez para aplicar un criterio de mensaje de datos en nuestros emprendimientos digitales. La respuesta contundente es sí. Paso entonces al sexto criterio, que tiene un documento en soporte papel, y ese análisis como mensaje de datos. Un documento en soporte papel es accesible para su ulterior consulta. Es decir, esta información es susceptible de leerse y de interpretarse. Y este sexto criterio
manifestado en la exposición de motivos de la Ley 527 de 1999, podría decir que es una conclusión de los criterios anteriores, porque dijimos que el documento debe ser legible, debe tener esa característica de disponibilidad. Nuestro documento en soporte papel como en mensaje de datos va a permitir ser almacenado, va a permitir no ser alterado en el tiempo, y hago especial énfasis en ese esquema, porque si algo se ha reconocido en el documento soporte papel es que presenta mayores facilidades de su alterabilidad en el tiempo. Pero adicional, los criterios nos decían: ¿podrá ese documento en soporte papel o en mensaje de datos ser revisado, presentar auditorías, afirmar derechos? Y es como este sexto criterio es una conclusión de todos los criterios anteriores. Y vemos como en ese cuadro mental que hicimos de 2 columnas, vemos como podríamos poner un checklist que tanto el documento en soporte papel como el mensaje de datos da cumplimiento a estos 6 criterios. Y voy a hablar de algo mencionado en la exposición de motivos. Y vamos a hablar de ese concepto de inalterabilidad. El mensaje de datos, siendo toda información generada, enviada, recibida por medios electrónicos, ópticos o similares, y voy a dar ejemplos como un mensaje de voz, como una foto, como un correo electrónico, permiten en el mundo en el cual nacen, es decir, medios electrónicos, ópticos o similares, tener la característica de ser inalterados en el tiempo. Y la inalterabilidad, desde la exposición de motivos, nos va a permitir conocer una manifestación de lo que más adelante conocemos como el criterio de equivalencia funcional. Un mensaje original en medios electrónicos para aplicarlo dentro de nuestros emprendimientos es un mensaje completo e inalterado. Y si nuestro mensaje, pensemos en nuestro documento, es completo e inalterado, nuestro documento va a ser íntegro. Y al ser íntegro, su equivalente funcional es que va a ser un documento original. El ejemplo respecto a esto podría darse el caso de nuestro contrato electrónico que ya mencionamos, nuestro e-contract, que mencionamos en el criterio número 5. Un documento que me permita firmar derechos, que me permita firmar obligaciones jurídicas entre los intervinientes, podría darse como el documento original, siempre y cuando, desde el aspecto electrónico, técnico, este documento sea completo, sea inalterado en el tiempo, lo que nos lleva a la conclusión que este documento, este contrato va a ser íntegro y a su vez va a considerarse un contrato original. ¿Para qué me sirve este concepto de originalidad de medios electrónicos? Por los efectos probatorios que va a tener este documento, por la fuerza vinculante y la fuerza obligatoria. Yo tengo como mensaje de datos un medio de prueba. Es así como hago hincapié en el concepto de originalidad. Pero ¿cuál es ese criterio de equivalente funcional? ¿Cuál es ese criterio que me va a permitir a mí, desde mi emprendimiento digital,
migrar un procedimiento, un trámite, un servicio que tradicionalmente yo estaba realizando en el soporte denominado papel, migrarlo a un medio electrónico. Desde la exposición de motivos, vamos a definir el equivalente funcional, este principio, como el análisis de los propósitos y funciones de la exigencia tradicional del documento sobre papel para determinar cómo podemos cumplir tanto estos propósitos y estas funciones con técnicas electrónicas. Y vamos a ver cómo la Ley 527 del 99 desarrolló varias manifestaciones de este análisis de propósitos y funciones. Y vamos a ver cómo los podemos llevar a medios electrónicos. 3 elementos que se mencionan en la exposición de motivos: el concepto de firma digital, como un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos. Tal como mencionamos, vamos a tomar como herramientas de apoyo la criptografía. ¿Cómo vamos a conocer los terceros de absoluta confianza? Y vamos a ver cómo la Corte Constitucional menciona que esta firma digital, cuando es por una entidad de certificación digital, que emite un certificado en relación con una firma digital vinculada a una persona, va a ser la prestación de un servicio público. Y al ser un servicio público, va a implicar ciertas obligaciones, pero también va a implicar ciertos deberes. Porque nosotros como firmantes en este mundo electrónico vamos a tener que también dar cumplimiento a ciertos aspectos con el fin de darle mayor fuerza y validez. El alcance probatorio, no me cansaré en mencionar que desde la exposición de motivos, desde la Ley 527 del 99 y de forma reiterada por parte de la Corte Constitucional, no le vamos a restar valor ni fuerza probatoria a un documento solamente por el hecho de estar como un mensaje de datos, siendo esta frase contundente para todos los efectos de nuestro emprendimiento digital. No le vamos a restar fuerza a nuestros emprendimientos digitales por el mero hecho de estar en un mundo digital, por estar en un mundo electrónico, mundo que no es tangible, pero mundo que por la evolución de la sociedad y de la tecnología ha permitido ampliar el espectro de las relaciones sociales, comerciales y jurídicas. Reitero, la participación de las entidades de certificación y su prestación de un servicio público. Es así como la ley modelo sobre comercio electrónico, y reitero que es mal denominada sobre comercio electrónico, porque desde su título nos genera un análisis solamente enfocado a conceptos que sean relacionados, como ya definimos, al concepto de comercio electrónico, cuando la Corte Constitucional, de forma acertada, nos informa que no aplica solamente para aspectos de índole comercial. En el año 96 y entre el año 96 y el año 98, el gobierno nacional estableció una comisión que tenía como objetivo analizar esta ley modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, conociendo así los avances sobre el tema. Se crea la comisión que tenía un objetivo: adecuar al ordenamiento jurídico nacional
al ordenamiento jurídico colombiano estos nuevos lineamientos internacionales, con el objetivo no solo de dar un piso jurídico a todas estas transacciones en medios electrónicos, sino de borrar esa incertidumbre que existía en el momento dado. Y nace así la Ley 527 de 1999, por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de la Ley 527 de 1999? Para nuestros emprendimientos digitales, tengamos presente que va a aplicar a todo tipo de información en forma de mensaje de datos. Solo hay dos excepciones. La primera excepción, aquellas obligaciones contraídas por el Estado colombiano en virtud de convenios o tratados internacionales y en las advertencias escritas que por disposición legal deben ir necesariamente impresas en cierto tipo de productos, en razón al riesgo que implica su comercialización, uso o consumo. Y en este punto traemos a colación una de las relaciones que vamos a ver un poco más adelante, la relación de consumo, la relación del consumidor. Y doy un ejemplo. ¿En qué casos no llevo yo a medios electrónicos una advertencia que debe ser de forma escrita, que vemos de forma común en el papel? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a comprar un producto de consumo, voy a dar el ejemplo de un medicamento, que por los riesgos que implica su consumo, debemos observar, es tangible, como toda la información, toda la advertencia está en ese mismo producto, está impresa en ese mismo producto. Es así como vemos que la Ley 527 tiene unas salvedades en su aplicación. ¿Qué definiciones son relevantes para nuestros emprendimientos digitales? Primero, ¿qué es un mensaje de datos? Ya mencionamos que un mensaje de datos es una información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares. ¿Qué ejemplo nos dice? La misma norma. Y aclaro la frase de, abro comillas, como pudieran ser, entre otros, cierro comillas. Ese entre otros nuevamente nos reitera ese principio de neutralidad tecnológica, porque nosotros conocemos una tecnología al día de hoy, pero realmente con la evolución tecnológica no conocemos qué hay o qué habrá el día de mañana. ¿Qué ejemplo nos da el intercambio electrónico de datos, Internet, correo electrónico, telegrama, telex o el telefax? Segunda definición relevante, pero nuevamente vamos a aclarar. La Ley 527 del 99 no solamente aplica para temas de comercio electrónico. En buena hora nos define qué es el comercio electrónico,
lo cual nos va a servir para nuestros emprendimientos digitales enfocados a temas comerciales. Pero acordémonos que la 527 del 99, que la ley, aplica para otros ámbitos del derecho. ¿Qué definición nos trae de comercio electrónico? Abarca las cuestiones suscitadas por toda relación de índole comercial, sea o no contractual, estructurada, a partir de la utilización de uno o más mensajes de datos o de cualquier otro medio similar. ¿Qué es un sistema de información? Se entenderá todo sistema utilizado para generar, enviar, recibir, archivar o procesar de alguna otra forma mensajes de datos. Es una definición lo suficientemente amplia para establecer que en nuestros mecanismos de emprendimiento, de nuestro emprendimiento digital, vamos a contar con sistemas para manejar o para administrar todos los mensajes de datos. ¿Qué aspectos son relevantes? Y podríamos mencionar principios. En cuanto a la interpretación de la Ley 527 del 1999, hay un principio que es origen internacional. En la interpretación de la ley se debe tener en cuenta su origen internacional, la necesidad de promover la uniformidad de su aplicación y otro principio, que es la observancia de la buena fe. Observancia de la buena fe que va a ir atado al principio de la autonomía de la voluntad. Bajo este concepto, que en el momento que nosotros establezcamos en nuestros emprendimientos digitales, los acuerdos, los términos y condiciones de estos sistemas para la administración de los mensajes de datos que a su vez nos van a permitir establecer obligaciones, deberes, como vimos en los criterios. Vamos siempre a contar con este principio fundamental de la buena fe. La Ley 527 reitera lo manifestado ya en la exposición de motivos, el reconocimiento jurídico de los mensajes de datos. No se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a todo tipo de información. Reitero esa parte. A todo tipo de información por la sola razón de que esté en forma de mensaje de datos. Nuestros emprendimientos digitales, al aplicar los criterios contemplados en la 527 del 99, al hacer uso del concepto de mensaje de datos, nos está permitiendo acudir a la herramienta o al reconocimiento jurídico de la validez de los mismos. Y esta obligación de no negación es de índole legal, por lo cual los agentes o los operadores jurídicos no pueden obviar la existencia de este reconocimiento. En cuanto a la aplicación de los requisitos jurídicos de los mensajes de datos, de la posibilidad de migrar del soporte tradicional papel a medios electrónicos, vamos a hacer hincapié en el ya denominado equivalente funcional, como principio que nos va a permitir analizar
¿Cuál fue ese propósito? ¿Cuál fue esa función que cumplió el papel en algún momento, bien sea de un trámite, bien sea de una relación jurídica, bien sea de un procedimiento? Vamos a resolver la misma pregunta. ¿Cómo vamos a cumplir ese propósito? ¿Cómo vamos a cumplir esa función que en algún momento ejecutó el papel? ¿Cómo lo vamos a cumplir con técnicas electrónicas? Y es así como la Ley 527 de 1999 nos informa los siguientes aspectos relevantes para migrar a medios electrónicos. Si cualquier norma nos exija o no requiera que la información conste por escrito, este requisito se ve satisfecho con un mensaje de datos. Vean la fuerza de aplicar el principio de equivalencia funcional. Si cualquier norma, y reitero, no solamente de índole comercial, sino que lo vamos a ver más adelante, de cualquier naturaleza, nos exija que conste por escrito, el requisito se ve satisfecho con un mensaje de datos. De acuerdo a la definición de mensaje de datos, toda información generada, enviada, recibida, almacenada por medios electrónicos, ópticos o similares. Vamos a llevarlo a la práctica. ¿Será que si una norma nos exige que una notificación conste por escrito, esa notificación se podrá llevar por medio de un chat? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Lo que requerimos es definir con el usuario, con el destinatario, un acuerdo de cómo será el intercambio de información. Pero la norma nos está permitiendo llevar esa información por escrito a un mensaje de datos. Siempre y cuando, y nos vamos a ir unos minutos atrás, cuando les mencioné que existían unos criterios del documento que nos permitía que ese mensaje de datos diera cumplimiento a los mismos criterios que daba cumplimiento un documento en soporte papel. Nosotros podremos migrar una información a un mensaje de datos, dando cumplimiento al requisito por escrito, siempre y cuando esta información sea accesible para una posterior consulta. Y reitero el ejemplo para nuestros emprendimientos digitales relacionadas con las licencias. ¿Qué pasaría el día de mañana si mi sistema de información, a través del cual yo tengo estructurado mi emprendimiento digital, esas licencias caducan? Y esas licencias son las únicas que me permiten acceder a la información para posteriores consultas. Ejemplo de lo anterior se ve en la práctica con aquellos programas de contabilidad, con aquellos software en donde si se pierde la empresa, se pierden las licencias. Si yo no puedo acceder a esa información, acceder y consultar esa información, entiéndase como la capacidad de ser legible y de interpretarse, no estoy dando cumplimiento a esta manifestación de la equivalencia funcional en su totalidad, porque es un requisito completo. El segundo elemento de aplicación de la equivalencia funcional nos habla no solamente del concepto de estar por escrito, sino también en el momento en que la norma, cualquier norma, reitero en esa palabra cualquier norma, nos exija o nos requiera la presencia de una firma o establezca ciertas consecuencias
en ausencia de la misma, este requisito se puede dar cumplimiento en medios electrónicos y nos da varias opciones para traer los equivalentes funcionales de lo que denominamos la firma manuscrita, escrita con la mano. El primer modelo para dar cumplimiento a que una norma que exige no solamente que conste por escrito, es decir, en un mensaje de datos, sino que también esté firmado, que este mensaje de datos esté firmado, nos habla de las firmas electrónicas. Y quiero que en este momento, de forma mental, pensemos en la firma electrónica como un gran círculo, como un mundo, como un género. Y al interior de nuestro ejercicio mental, ubiquemos otro globo al interior de este gran círculo que vamos a denominar la firma digital. Y es la firma digital una especie de este género. Una especie que en otras latitudes, como la española, es denominada la firma electrónica avanzada. Es así como una firma electrónica, desde la norma, es definido como la utilización de un método que permite identificar al iniciador de un mensaje de datos y nos permite indicar que el contenido de ese mensaje de datos cuenta con su aprobación. Vámonos a nuestro ejemplo de contrato electrónico. ¿Nosotros podemos firmar electrónicamente un contrato? La respuesta es sí, siempre y cuando utilicemos un método que nos permita identificar al contratante y al contratista, y que tanto el contratante como el contratista en este contrato que llevamos a la forma de mensaje de datos cuenta con su aprobación. Pero adicional, necesitamos que este método que nos permite identificar al contratante o al contratista para indicar que se cuenta con su aprobación sea tanto confiable como apropiado para ese propósito, para el propósito de generar contratos electrónicos. Entonces, desde nuestro emprendimiento digital, tenemos que sentarnos a analizar cuáles son los propósitos que nosotros tenemos para generar esos mensajes, para determinar que ese método de firmado electrónico al cual vamos a aplicar como la firma manuscrita, como ese equivalente, es confiable y apropiado. Y vamos a ver que ya tenemos, en su momento, teníamos una reglamentación del decreto 2364, decreto que ahora queda en el decreto único 1074 del 2015, en donde vamos a conocer de forma puntual cuando un método es confiable y apropiado. Pero vámonos a separar un poco de ese concepto de las firmas electrónicas y vamos a ubicarnos no en ese círculo grande, ese círculo mental que teníamos, sino que nos vamos a ubicar en ese pequeño globo al interior de las firmas electrónicas. Y vamos a hablar de la firma digital. Y quiero que hagamos una especial diferenciación. Por un lado está la firma digital y por otro lado está el certificado de firma digital. La firma digital es un valor numérico. Es un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y que, utilizando un procedimiento matemático conocido, vinculado a la clave del iniciador y al mismo texto del mensaje, nos va a permitir determinar que ese valor se ha obtenido exclusivamente con la clave del iniciador y que ese mensaje inicial no ha sido modificado
después de efectuada la transformación, es decir, después de ser firmado digitalmente. En este momento vamos a meternos a un mundo. Mencionamos que en medios electrónicos nosotros hablamos de un lenguaje binario. Cada letra, cada punto y coma que nosotros vemos en estos medios electrónicos hacen referencia a un lenguaje binario. La firma digital nace de la aplicación de una rama de las matemáticas denominadas criptografía, a través de un algoritmo, de una clave específica y de una fórmula matemática que se le aplica a un mensaje de datos. Nosotros, las recomendaciones a través de un dispositivo criptográfico, firmamos digitalmente un mensaje de datos. Y de esa firma, es decir, de ese dispositivo parecido a un token, técnicamente es un dispositivo criptográfico, y de una clave personal que nosotros tenemos, vamos a aplicar una especie de procedimiento matemático que va a generar todos esos unos y ceros un valor numérico único. Es decir, si el día de mañana, en todos estos riesgos que existen en medios electrónicos, tenemos un tipo de ataque que se denomina the middleman, del hombre en el medio, y nos cambian una coma, un punto y coma, nos cambian un punto, automáticamente a través del software adecuado vamos a poder identificar que esa firma digital ya no es válida. Toda vez que si el valor numérico nos salió de esos exactos unos y ceros, ya una mínima modificación me va a generar otro valor numérico. Razón por la cual esta firma digital, desde el concepto técnico, tiene a la fecha un rango amplio de seguridad. No han podido ser vulnerados todavía, porque en tecnología todo cambia, el valor numérico. Es por esta razón que en España, países como España, lo denominan la firma electrónica avanzada. Pero quiero que vayamos a ese concepto. Si una ley nos exige la presencia de una firma, vamos a dar cumplimiento tanto con una firma electrónica como con una firma digital. Y los dos, tanto la firma electrónica como la firma digital, tienen valor y fuerza jurídica, probatoria y obligante. No podemos desconocer ni el uno ni el otro. El análisis y la recomendación que se plantea para aplicar tanto una firma electrónica como una firma digital depende del concepto del riesgo. Analizar el riesgo respecto a nuestro emprendimiento digital es uno de los factores de éxito, porque si desde el riesgo yo defino cuándo necesito mayores criterios de seguridad, podría estar en una firma electrónica o en una firma digital. Doy ejemplos de una firma electrónica. Una firma electrónica es identificarse a través de un usuario y una contraseña. Entonces, para ese efecto, usualmente sale una pregunta. Oiga, pero la firma electrónica, un usuario y una contraseña implica muchos riesgos. Tiene niveles de seguridad mucho más bajos. Por eso siempre nos dicen, por favor, tenga claves alfanuméricas. Determine un número más extenso de símbolos, de figuras, de letras. Bajo ese concepto, todo depende, porque ambas tienen validez jurídica, todo depende de la naturaleza de nuestro emprendimiento digital. Si la pregunta es, siguiendo el ejemplo, nuestro emprendimiento digital está enfocado a la administración, gestión, generación
de las historias clínicas electrónicas, la recomendación sería que el método fuera lo más seguro posible. ¿Por qué? Porque desde la norma especial que reglamenta las historias clínicas tienen reserva legal. Entonces ustedes deberían analizar, ¿será que un usuario y un password es lo suficientemente fuerte? ¿O necesitaré elementos técnicos que me permitan generar métodos más confiables y más apropiados para este fin? Pasamos de los mecanismos de firmado a otro concepto, el concepto de la conservación en su forma original. Si una norma, cualquier norma, nos exige que la información sea presentada y conservada en su forma original, este requisito se da por satisfecho siempre y cuando se dé cumplimiento a uno. Y quiero hacer énfasis en esta palabra. Cuando existe alguna garantía confiable de que se conservó la integridad de la información. Desde el momento en que se generó por primera vez en forma definitiva como mensaje de datos o en alguna otra forma. Y quiero mencionar la palabra integridad, porque desde la exposición de motivos nosotros vimos un mensaje de datos, la información puede ser original, siempre y cuando sea íntegra. Y la integridad hace relación al concepto de la información completa e inalterada. Igualmente, bajo esa garantía confiable, porque debe ser una garantía confiable de que hemos conservado la integridad de esta información, de nuestro ejemplo, de nuestro contrato electrónico, también tiene que dar cumplimiento con la característica de disponibilidad, de requerirse que esta información sea presentada, la misma pueda ser mostrada a la persona que se deba presentar. Vamos con nuestros ejemplos. Si nosotros en el día de mañana tenemos nuestros soportes documentales de la contabilidad del mensaje de datos y tenemos una auditoría por el ente competente, dígase, léase una DIAN, tenemos que tener la facultad de mostrar ese concepto de original y mostrársela a la persona que deba ser mostrada en el momento en que deba ser presentada. La misma norma nos menciona que la integridad de la información que va a ser consignada en un mensaje de datos es íntegra siempre y cuando sea completa e inalterada. La salvedad es la adición de algún endoso o de algún cambio que sea inherente al proceso de comunicación, archivo o presentación de la información, lo que nos está permitiendo mantener la naturaleza de la información, porque tanto este endoso como la adición de algún cambio, la presentación de un cambio que es inherente, bien sea a tres tipos de proceso de comunicación, de archivo o de presentación, no está desnaturalizando el concepto de integridad de la información, lo cual nos lleva a no desnaturalizar el concepto de información original. Cuando la norma, cualquier norma, requiera que ciertos documentos, registros o informaciones sean conservados, este requisito queda satisfecho siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones. Primero, que la información que contenga sea accesible para su posterior consulta. 2. Que el mensaje de datos o el documento
sea conservado en el formato en que fue generado, enviado o recibido, o en algún formato que permita demostrar que reproduce con exactitud la información generada, enviada o recibida. Y 3, que se conserve, de haber alguna, toda información que permita determinar el origen, el destino del mensaje, la fecha y hora en que fue enviado o recibido el mensaje o producido el documento. Sobre este particular, vamos a hacer mención del concepto de los metadatos. Vamos a conocer que los metadatos son la información de la información. Y para el aspecto electrónico, para nuestros emprendimientos digitales, va a ser vital hacer uso de todos los metadatos que sean relevantes para determinar el origen, el destino del mensaje, la fecha y la hora en que fue enviado o recibido el mensaje o producido el documento. No está sujeta a la obligación de conservación la información que tiene solamente una finalidad: facilitar el envío o la recepción de los mensajes de datos. Y la Ley 527 del 99 reitera una facilidad. Tanto los libros y papeles del comerciante podrán ser conservados en cualquier medio técnico que garantice su reproducción exacta. La Ley 527 de 1999 menciona los mensajes de datos en aspectos de la formación y validez de los contratos y nos informa que tanto en la formación, salvo acuerdo expreso entre las partes, la oferta y su aceptación podrán ser expresadas por medio de un mensaje de datos. No negaremos validez o fuerza obligatoria a un contrato solo por el hecho de haber usado en su formación uno o más mensajes de datos. Nuestra oferta comercial, nuestras propuestas de servicio, ¿la podríamos enviar por medios electrónicos? La respuesta es sí. Y la Ley 527 del 99 nos permite esta formación y validez desde la misma norma. Toda la materia de aspectos probatorios analizados desde la Ley 527 nos va a permitir 3 elementos. Reitero lo mencionado en la exposición de motivos. Tendremos un reconocimiento jurídico de los mensajes de datos, tanto los operadores legales, tanto las personas del común no podrán negar efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a todo tipo de información solamente por estar en forma de mensaje de datos. En cuanto a la admisibilidad y fuerza probatoria de estos mensajes, van a ser admitidos como medios de prueba y su fuerza probatoria es la otorgada, aquí hago un paréntesis, la norma fue modificada, ya no hablamos del Código de Procedimiento Civil, sino del Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012. Los mensajes de datos serán medios de prueba. Y se reitera que tanto en las actuaciones administrativas o judiciales, no se le negará eficacia, validez, fuerza obligatoria o probatoria a la información que esté en forma de mensaje de datos. Es este aparte de la norma, uno de los elementos más relevantes y una recomendación como emprendedores digitales, porque en el día a día, en la práctica, se ve no con ojos muy gratos el hecho que todavía desde la administración, desde las entidades estatales, se esté negando un
mensaje de datos como medio de prueba solamente porque está en esta forma. La norma es clara, la norma es puntual y lo vamos a ver reforzado desde el Código General del Proceso. No se puede negar su eficacia, su validez o su fuerza obligatoria y probatoria a este tipo de información. Pero ¿cuál va a ser el criterio para valorar probatoriamente un mensaje de datos? Y hablamos de cuáles son los criterios que tienen los jueces de la República. Y vamos a mencionar primero la libertad probatoria en cuanto a la libertad de los medios de prueba y las reglas de la sana crítica. Vamos a apreciar las pruebas en un conjunto. Se van a apreciar las pruebas desde su legalidad a la luz de las normas aplicables. Y en especial, en cuanto a mensajes de datos, la recomendación en nuestros emprendimientos digitales es tener en cuenta, primero, la confiabilidad en la forma en que se generó, archivó o comunicó el mensaje. 2, la confiabilidad en que se conservó la integridad de la información. 3, la forma en la que se identifique al iniciador. Y 4, cualquier otro factor que sea pertinente. Entonces vamos a llevar esto a la práctica. ¿Cómo vamos a presentar nuestro contrato electrónico? Nuestro contrato electrónico va a mencionar que fue un sistema que se determinó para firmar todos los contratos contratante-contratista a través de nuestras plataformas. ¿Es válido? A la luz de la Ley 527 del 99 es válido. Podría ser por escrito, equivalente al mensaje de datos. Podría ser firmado, equivalente a una firma electrónica, una firma digital. Podría ser el original. La respuesta es sí, siempre y cuando sea íntegro. Es decir, siempre y cuando sea completo e inalterado en el tiempo, goza de las características de disponibilidad, de almacenamiento en el tiempo, de la posibilidad de ser presentado en el momento que sea presentado. Para su conservación, tener elementos tales como la metadata. Entonces, uno de los elementos que es relevante traer a colación es técnicamente cómo vamos a conservar la integridad de esa información. Y viene para ese efecto las funciones tipo hash, funciones que nos permiten determinar que en un momento dado, en un tiempo, en un lugar dado, esa información es la que va a seguir siendo a futuro, porque la función hash nos va a permitir determinar una especie de huella única de esa información o mensaje de datos. Entonces, todos estos criterios dentro de una regla de sana crítica van a ser analizados por parte del operador jurídico. La Ley 527 del 99 ha sido objeto de análisis por parte de la Corte Constitucional colombiana y vamos a hablar de dos sentencias fundamentales. Por una parte, vamos a hablar de la sentencia C-662 del 2000, el magistrado ponente es el doctor Fabio Morón Díaz, la fecha el 8 de junio de 2000. ¿Cuáles fueron los cargos? Los cargos se vieron marcados en dos temas. Por una parte, el demandante, la demandante en su momento, plantea que la fe pública es una actividad otorgada por la Constitución solamente a los notarios. Por otra parte, demanda que este tipo de ley debió haber surtido el trámite no de una ley ordinaria, sino de una ley estatutaria. Pero en este primer cargo, ¿por qué hace mención de los notarios? Los menciona respecto a estas nuevas entidades de certificación, a los que vimos en la exposición de motivos, los cuales nos van a permitir identificar una persona en una red abierta como es Internet, los cuales nos van a permitir tener confianza, denominados en Colombia y en otras
latitudes como terceros de absoluta confianza, cuya función es brindar mayores esquemas de seguridad. La Corte Constitucional hace un recuento de los antecedentes, donde nace la Ley 527 del 99, haciendo especial énfasis en la existencia de una revolución en los medios de comunicación, una necesidad latente que tenía Colombia de actualizar sus regímenes jurídicos ante la carencia de leyes que permitieran mayor fuerza, tanto vinculante, probatoria, obligatoria, de todas las relaciones que se daban por medios electrónicos. La ley modelo sobre comercio electrónico nos habla de unos antecedentes de esta ley 527 del 99 y sus equivalentes y los respectivos equivalentes funcionales. Este análisis de criterios y de propósitos que se cumplen en un mundo tradicional soportado en papel, y cómo nosotros podríamos, también desde nuestros emprendimientos digitales, dar cumplimiento a esos propósitos, a esos análisis objetivos desde técnicas electrónicas. Pero concluye la Corte Constitucional, y abro comillas, con el siguiente argumento. En conclusión, los documentos electrónicos están en capacidad de brindar similares niveles de seguridad que el papel y, en la mayoría de los casos, un mayor grado de confiabilidad y rapidez, especialmente con respecto a la identificación del origen y el contenido de los datos, siempre que se cumplan los requisitos técnicos y jurídicos plasmados en la ley. ¿Para qué nos sirven las firmas digitales? ¿Para qué nos sirve ese valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y que cuando interviene una entidad de certificación son certificados de firma digital? Son esos terceros de confianza que hacen procesos de identificación. 1, nos permiten identificar a una persona como el autor. 2, nos van a brindar certeza de la participación exclusiva de esa persona en el acto de firmar. 3, vamos a asociar a esa persona con el contenido del documento. Las entidades de certificación, tanto la posibilidad de que un ente público o privado con poderes de certificación proporcione la seguridad jurídica a las relaciones comerciales por vía informática. La Corte Constitucional nos menciona que estos entes son las entidades de certificación, los cuales expiden actos denominados certificados, manifestaciones hechas como el resultado de la verificación que efectúa sobre la autenticidad, veracidad y legitimidad de las claves criptográficas y la integridad de un mensaje de datos. Es por esto que la naturaleza de la función de una entidad de certificación es considerada como la prestación de un servicio público. Reitera la Corte Constitucional que los mensajes de datos, tal como lo hemos informado desde la exposición de motivos, como lo hemos informado en nuestra misma ley, que son medios de prueba, considerados y equiparando estos mensajes de datos a otros medios de prueba que originalmente están escritos en soporte papel. Se le está otorgando así al mensaje de datos la calidad de prueba, permitiendo, y continúo con lo mencionado por la Corte Constitucional, coordinar el sistema telemático con el sistema manual o documentario, encontrándose en igualdad de condiciones en un litigio o discusión jurídica, teniendo en cuenta para su valoración algunos criterios que ya los mencionamos, como la confiabilidad, la integridad de la información y la identificación del autor. La Corte Constitucional respecto a los cargos menciona
que las entidades de certificación son terceros de absoluta confianza, que lo que hacen, a diferencia de un notario, es certificar técnicamente que un mensaje de datos cumple con elementos esenciales para considerarlo como tal. Y dos, respecto al cargo de por qué no surtir la ley 527 del 99 como una ley estatutaria, menciona que la reserva de este tipo de ley de la naturaleza estatutaria no significa que toda regulación que se relacione con los temas previstos en el artículo 152 de la Carta Constitucional deba someterse a dicho trámite especial, razón por la cual la Corte Constitucional menciona la exequibilidad de la Ley 527 del 99. Igualmente, vamos a hacer el análisis de la sentencia de constitucionalidad 831 del 2001. El magistrado ponente, el doctor Álvaro Tafur Galvis, que se demandó por parte del eminente, el doctor Daniel Peña, se demanda el artículo 6 de la ley 527 del 99, al considerar que se violaban los artículos 28 y 152 de la Carta, por cuanto al establecer que cuando cualquier norma exija que la información conste por escrito, este requisito queda satisfecho con un mensaje de datos, siempre y cuando la información es accesible para su posterior consulta. Se entendería que el requisito exigido en el artículo 28 de la Constitución, relacionado con el mandamiento escrito para proceder a un arresto o allanamiento, estaría satisfecho con un mensaje de datos en los términos del artículo atacado. Según el actor, tratándose en este caso de la regulación de un derecho fundamental consagrado en el artículo 28 de la Carta Política, la libertad personal, la norma ha debido ser objeto de la ley estatutaria y no de una simple ley ordinaria, como sucede con la ley 527 del 99. ¿Cuáles fueron las consideraciones más relevantes de la Corte Constitucional? Y aquí es la crítica que ya manifesté, la mal denominada Ley Modelo de Comercio Electrónico. La Corte Constitucional informa que la Ley 527 del 99 no se limita al tema del comercio electrónico, aun cuando sus orígenes y su inspiración internacional conciernen fundamentalmente al ámbito mercantil. Ha de entenderse, la Ley 527 del 99 no se restringe a operaciones comerciales, sino que hace referencia en forma genérica al acceso y uso de los mensajes de datos, lo que obliga a una comprensión sistemática de sus disposiciones con el conjunto de normas que se refieren a este tema dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Aquí hago un paralelo y quiero que hagamos el ejercicio mental. Cuando mencionamos la ley 527 del 99, dijimos, cuando una norma, cualquier ley, exija o requiera que la información conste por escrito, este requisito se verá satisfecho con un mensaje de datos. Quiere decir, bajo esta interpretación de la Corte Constitucional, que no solamente aplica a normas tales como el Código de Comercio, podría aplicar a normas tales como laborales, agrarias, civiles, penales, entre otras, porque lo que debemos entender bajo la interpretación de la Ley 527 del 99, efectuada por la Corte Constitucional,
es que se hace referencia al acceso y al uso de los mensajes de datos. No solamente a la naturaleza de los mismos relacionados con el comercio electrónico. La fuerza de la Ley 527 del 99 es cómo vamos a acceder y cómo vamos a usar el mensaje de datos en todo nuestro ordenamiento jurídico colombiano, tumbando así el paradigma de ese concepto absolutamente restringido de comercio electrónico. Nuestros emprendimientos digitales pueden ser de cualquier naturaleza y pueden tener norma especial que rige sobre una norma general, pero tenemos que dar aplicación en su totalidad de los equivalentes funcionales que explica la Ley 527 del 99. Entonces, si en nuestro emprendimiento digital nos dice, puede constar por escrito, perfecto, lo cumplimos con un mensaje de datos. Pero también si debe ir firmado, tenemos que cumplir, bien sea este requisito, con una firma electrónica o con una firma digital. Pero aparte, nuestro emprendimiento digital, haciendo el análisis de los equivalentes funcionales, de la documentación que nosotros teníamos que surtir en soporte papel, también tenemos que hablar del concepto de original. El contrato original, por ejemplo, el e-contract. Entonces tenemos que hacer un despliegue de técnicas electrónicas que nos permitan dar cumplimiento al concepto de integridad. Igualmente, al concepto de conservación. Si nosotros tenemos la información de la información, cuándo suscribimos este contrato electrónico, cuándo fue la fecha y la hora, cuál fue el mecanismo de firmado electrónico, todos estos componentes nos van a dar a nosotros un ecosistema digital fundamentado bajo unos principios tales como la autonomía de la voluntad, unos principios tales de la mayor fuerza como la buena fe, que nos permiten desde nuestro derecho preventivo, desde el enfoque que le da Juridia al análisis, a la investigación y a la academia, de evitar a futuro riesgos de índole legal. La Corte Constitucional, en muy buena hora, nos da claridad de cómo debemos interpretar esta Ley 527 del 99. Y continúo, es decir, como se desprende tanto de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, que es la ley que en su momento estaba haciendo relación de cómo debía ser un mandamiento, una orden de allanamiento o una orden de captura, como de la ley de la que hace parte la disposición objeto de análisis en este proceso, es decir, la ley 527 del 99, los documentos electrónicos están en capacidad de brindar similares niveles de seguridad que el papel, siempre que se cumplan los requisitos técnicos y jurídicos pertinentes en cuanto a su autenticidad, integridad, rastreabilidad, y que son estos aspectos los que se deben tomar en cuenta, los que deben tomarse en cuenta para el análisis de las disposiciones respectivas. Entonces, ¿qué vamos a mencionar respecto a esta sentencia? La ley en su momento estatutaria de administración de justicia sí mencionaba que esta orden de captura, de allanamiento, podía estar por escrito. Podía suplirse este requisito con un mensaje de datos. Pero es que la ley estatutaria de administración de justicia no solo requirió que estuviera por escrito, también se tenían que cumplir más requisitos puntuales de índole legal y podría llevarse a medios electrónicos. La orden debía estar firmada por funcionario competente. Y si estaba firmada por funcionario competente, aplicando la equivalencia funcional, ese funcionario competente, facultado por la Constitución, facultado por la ley, norma especial, norma general, podía haber aplicado
una firma electrónica o una firma digital y esa orden darse por medios electrónicos? La respuesta es sí, pero tenía que cumplir todos los requisitos de ley. No solamente nos podíamos quedar, como fue la interpretación del demandante, en que tenía que ser un mensaje de datos, es decir, por escrito mensaje de datos, por un correo. No, porque tenía que dar cumplimiento a una serie de requisitos de índole legal. Es que la 527 del 99 es una forma genérica para acceder y usar los mensajes de datos, pero su aplicación no lleva a la consecuencia de obviar o de olvidar la norma especial que rige la naturaleza de cada una de las actividades, porque será esa norma especial la que prima sobre una norma general. No obstante lo anterior, si la norma especial nos permite manejar mensajes de datos, podríamos utilizarlo exactamente como lo aplica la ley 527 del 99. La respuesta es sí, dando cumplimiento a todos los aspectos. Y como lo menciona la Corte Constitucional, dar cumplimiento a la autenticidad, a la integridad, a la rastreabilidad, todos esos aspectos que deben entrar a analizar respectivas, bien sea en su momento la Ley Estatutaria de Administración o la Ley 527 del 99. Mi mensaje puntual para concluir del análisis de estas valiosas sentencias de la Corte Constitucional es la siguiente: la Ley 527 del 99 para todo el tema de nuestros emprendimientos digitales es una ley medular, es una ley estructural, porque nos va a dar toda la línea base respecto al acceso y al uso de los mensajes de datos. Y si nuestro emprendimiento digital el día de mañana tiene como objetivo abarcar o dar soluciones a necesidades que tenga aplicación de norma de índole penal, laboral, agrario, civil, sí aplicaría, siempre y cuando se lleve en su totalidad una equivalencia funcional, una equivalencia legal en medios electrónicos, ópticos o similares. Pasamos así siguiendo nuestros esquemas de la agenda propuesta. En cuanto al comercio electrónico, nos vamos a enfocar en varios elementos. Tenemos diferentes modelos de gestión. Podríamos tener desde nuestro emprendimiento digital modelos de gestión fuera de línea offline o modelos de gestión en línea online. También podríamos definir el comercio electrónico según los perfiles que vayamos manejando. En este caso, nuestro emprendimiento digital sí estaría conforme a los perfiles de comercio electrónico. Por un lado, tenemos el comercio electrónico B2B, que es business to business, negocio a negocio, el comercio electrónico B2C, business to consumer, negocio al consumidor, el B2A, el negocio a la administración, el B2E, desde el negocio hasta el empleado, consumer to consumer, el C2C, el C2C. También tenemos el comercio electrónico C2G, desde el ciudadano hasta el gobierno, el comercio electrónico B2G, desde el negocio al gobierno. Desde el tema del consumidor, habíamos hablado de forma muy superficial de una relación en la cual desde nuestros modelos de emprendimiento digital tenemos que tener presente. El consumidor va a tener la premisa que existe una desigualdad. En este escenario, la premisa de existencia de desigualdad, en donde la desigualdad y la parte débil es el consumidor. El estatuto y la reglamentación colombiana nos va a permitir generar unos esquemas de protección. A grandes rasgos, podemos proteger al consumidor con la información, con la seguridad, la calidad,
los datos personales y los aspectos contractuales. Elementos todos ellos que van a ser parte de nuestros emprendimientos digitales, que me gusta denominarlos ecosistemas digitales de confianza. ¿Qué medidas de protección tenemos a favor del consumidor? Debemos aplicar en todos estos emprendimientos y debemos brindar información clara, transparente, oportuna, suficiente y cierta. Unas garantías de calidad, de idoneidad. El concepto de la autonomía de la voluntad, mencionado en temas como la Ley 527 del 99, nos va a mostrar la existencia de dos elementos. La libertad de elección en contra una imposición que hagamos frente al consumidor. Vamos a tener que manejar en un ecosistema digital de confianza unas respuestas claras, respetuosas, y hago énfasis en el concepto del respeto ante potenciales quejas y reclamos. Vamos a aplicar el Estatuto del Consumidor, evitando cláusulas de índole abusiva. Vamos a evitar establecer esa imposición de cláusulas que reiteran y ponen de manifiesto una total debilidad del consumidor. Hay que proteger al consumidor ante el productor y ante el proveedor. Tenemos que tener garantías claras. Del Estatuto del Consumidor, de la Ley 1480 del 2011, en temas de comercio electrónico, vamos a mencionar varios elementos. Primero, vamos a tener que adoptar mecanismos de seguridad apropiados y confiables que garanticen la protección de la información personal del consumidor y de la transacción misma. Vamos a tener peticiones, quejas y reclamos. En cuanto a la entrega del pedido, 30 días calendario nos dice la norma, salvo que pactemos algo contrario. Vamos a incluir un enlace de la máxima autoridad de protección del consumidor, la Superintendencia de Industria y Comercio. El artículo 51 nos posibilita la reversión del pago en casos de fraude, de operaciones no solicitadas, de productos adquiridos y recibidos que no correspondan al solicitado o que sean productos defectuosos. La protección. Hago especial énfasis en el derecho prevalente que tienen los niños, las niñas y los adolescentes. ¿Por qué es relevante estos aspectos? Porque su derecho prevalente está por encima del nuestro. Vamos a tratar, en la medida de lo posible, siempre verificar la edad de los consumidores. En el artículo 53 vamos a tener en nuestro portal toda la información de contacto. Y quiero mencionar el artículo 54. La Superintendencia de Industria y Comercio tiene la facultad legal de hacer un bloqueo temporal del acceso al medio de comercio electrónico cuando existan indicios graves de que por este medio se están vulnerando o violando los derechos de los consumidores. En cuanto a la derecho de la competencia, desde nuestros emprendimientos digitales, es vital y como recomendación tener presente que existen las prácticas comerciales restrictivas a la libre competencia. Es la libre competencia la que nos va a permitir brindar mayores seguridades, calidad, innovación al consumidor. Vamos a evitar todas aquellas prácticas que desde los decretos 2153, desde la norma, impliquen una vulneración no justificada, no razonal de una libre competencia. El acto de competencia desleal, tengamos presente la ley 256 de 1996. Todos estos actos que podrían llevar una deslealtad respecto a nuestras actividades como emprendedores digitales.
también vamos a encontrar todos los aspectos cuando nosotros como emprendedores generales podríamos llegar a tener una posición de dominio. Y es la posición de dominio la que no se ataca, es el abuso de esa posición de dominio la que estaría contraria a un derecho general de la competencia. ¿Cuáles son las recomendaciones respecto a estas menciones generales? Vamos a generar, reitero, valga la redundancia, vamos a generar ecosistemas digitales seguros y de confianza. La confianza mirada desde la teoría del riesgo hace mención al riesgo reputacional. Ese riesgo reputacional que no es cuantificable económicamente, por eso es el gran riesgo, es esa confianza de un consumidor que puede permitirme que ese consumidor me referencie frente a otros clientes, me referencia frente a otros usuarios, no solamente desde el aspecto de comercio electrónico. Yo como usuaria puedo referenciar un emprendimiento digital porque yo tengo confianza en el manejo de mis datos personales. Vamos a hacer una gestión adecuada del riesgo. Veíamos que para llevar a medios electrónicos conceptos tales como las firmas, bien sea firma electrónica, firma digital, es importante gestionar el riesgo. Hay una matriz base de gestión del riesgo que es la probabilidad de impacto de un hecho, de un acontecimiento versus su impacto. ¿Qué pasa? La probabilidad, de ocurrencia de un hecho, de un acontecimiento, de una actividad versus su impacto. ¿Será que el día de mañana la probabilidad de que me suplanten mi website, mi página web, sea algo que se pueda dar, pero su impacto pueda ser catastrófico? Vamos a implementar entonces medidas de seguridad razonables. Vamos a hacer una gestión contractual adecuada, una protección de terceros, unos acuerdos de confidencialidad, manejos de garantías, políticas de envíos, una tercerización confiable y segura. Vamos a manejar bajo ese concepto de ecosistemas digitales a los terceros también, no obviando y no dejando al consumidor con la obligación contractual de tener que manejar esas relaciones con terceros, los cuales nosotros le pusimos en el contexto de nuestro ecosistema. Vamos a tratar de manejar formatos y generación de evidencia de responsabilidad demostrada, que nosotros sí respetamos a nuestros usuarios, a nuestro consumidor. El principio es el principio de la buena fe y de las mejores prácticas. Las auditorías como una mejor práctica recomendable. ¿Qué pasa si nosotros tenemos tercerizados bajo el concepto de outsourcing? ¿Será que están aplicando las mejores prácticas? Generamos modelos de auditoría. El modelo de la autorregulación, confiable, términos y condiciones apropiados. La autorregulación que hemos visto de forma fuerte en modelos tales como en el sector financiero. Traigo un ejemplo, el autorregulador del mercado de valores, el AMB. Vamos a generar dentro de nuestro ecosistema digital términos y condiciones que nos permitan tener modelos de confianza. Una autorregulación de nuestras relaciones nos va a permitir brindar una carta de confianza fundamentada en la buena fe, en la legalidad y en el respeto de nuestro usuario o consumidor final. El respeto, no olvidemos, por derechos de autor y propiedad industrial, la propiedad intelectual. Vamos a respetar bajo la ley. Nuestro modelo tiene que ser un modelo, nuestro ecosistema, fundamentado en la confianza, en la seguridad, en la legalidad. Y aquí hago especial énfasis porque en la práctica hay costumbres o prácticas comunes, como el uso de imágenes, de fotos. ¿Qué tal el uso de frases, de artículos? Vamos a respetar los derechos de autor. Vamos a respetar esa propiedad industrial. Vamos a mencionar algo importante en cuanto a la protección de datos personales. La Superintendencia de Industria y Comercio también es la máxima autoridad competente en materia
de protección de datos. En medios electrónicos y en emprendimientos digitales, no olvidemos que siempre nuestros usuarios y nuestros consumidores pueden llegar a ser personas naturales, personas de carne y hueso. Juridia, sobre este aspecto, tiene un curso específico que ahonda toda la normatividad. No obstante lo anterior, abrió un abrebocas de elementos que tanto en nuestros emprendimientos digitales no podemos desconocer y que podrán ser objeto de un análisis más fuerte en los cursos de carácter preventivo que ofrece Juridia. Vamos a hablar de las guías de responsabilidad demostrada, el principio de accountability, para mencionar el programa integral de gestión de datos personales. Nosotros, dentro del emprendimiento digital, dentro de nuestro ecosistema, desde el enfoque preventivo, tenemos que tener políticas internas efectivas. Vamos a tener que responder a un ciclo interno de gestión de datos. Vamos a reconocer cuáles son esas operaciones de datos personales que hacemos y vamos a generar resultados medibles, garantizando así que contamos con estructuras administrativas proporcionales para implementar políticas efectivas, siempre alineado al concepto y al principio de legalidad. Vamos a tener que contar con mecanismos internos que nos permitan poner en práctica las políticas, unas herramientas de implementación, de entrenamiento, programas de educación. Y yo hago una recomendación, y es una recomendación que no solamente venía enfocada al concepto de la educación financiera, es el concepto de la educación que todos como actores activos de la sociedad, desde el emprendimiento digital, nos permite brindar mayores niveles de confianza. Enseñemos a nuestro usuario o a nuestro consumidor digital en el mejor manejo, en las mejores prácticas de datos personales. Démosles tips, démosles recomendaciones. Qué interesante que un emprendimiento digital vaya un poco más allá y adopte criterios de ayuda y de apoyo a un usuario que ya vimos puede ser un usuario en una relación de una debilidad mayor a lo que nosotros podríamos ofrecer. Entonces vamos a adoptar procesos de atención, de respuesta, de consulta, de peticiones y reclamos, todos fundamentados en un valor, en el respeto. La responsabilidad demostrada nos solicita 4 elementos vitales. Vamos a tener un compromiso de la organización desde nuestro ecosistema digital, desde las altas direcciones. Vamos a manejar protección de datos, un oficial que encamine, que encauce todo lo que se requiera desde nuestros websites, nuestras páginas web, desde nuestros sistemas de información. Vamos a presentar informes claros, puntuales. Un segundo elemento, los controles del programa, su desarrollo, su puesta en marcha, cómo es el procedimiento, cuáles son esas bases de datos que salen de nuestro emprendimiento, cuáles son esas políticas internas. Y ya mencionamos que deben ser políticas efectivas. Vamos a administrar los riesgos, vamos a educar al personal interno y vamos a tratar de educar a ese externo que sería un elemento ganador para que un usuario tenga tranquilidad y confianza respecto al uso de nuestro ecosistema digital, los protocolos fundamentados en temas del manejo de violación de incidentes, una gestión también de esos terceros. ¿Qué pasa si nosotros tenemos terceros, ese outsourcing, esa tercerización con datos personales? Una adecuada gestión de las comunicaciones externas. El tercer elemento es una evaluación y una revisión continua. Es vital evaluar si esos controles, si efectivamente nos llevan al concepto de efectividad. Y por último, la responsabilidad demostrada es demostrar el cumplimiento de todos los elementos. Dentro de nuestro ecosistema digital, entonces, no olvidemos los manuales internos, las políticas de tratamientos, los formatos y el programa integral de gestión de datos. ¿Qué elementos podríamos evaluar para tener presente como recomendación desde el derecho preventivo?
Uno, la naturaleza jurídica de la empresa, el objeto social, las actividades que desarrollamos. Vamos a identificar qué actividades de recolección, uso, divulgación se realizan en nuestra página web, qué es lo que estamos haciendo, qué información, datos de contacto, qué estamos capturando. También tenemos que hacer una identificación clara. ¿Qué tipo de datos? ¿Será un dato sensible? ¿Será un dato público, privado, semiprivado? Hay que documentar toda esa información, la actividad de recolección, el uso, la divulgación. Es decir, vamos a documentar los tratamientos y las finalidades. Vamos a elaborar y ajustar formatos que nos permiten obtener una autorización al momento de la recolección. Esto es vital en nuestro ecosistema digital porque nos va a permitir tener claridad de qué vamos a manejar. Todo esto debe ser parte de un programa integral de gestión de datos personales. Y por último, hago especial énfasis en la educación y en la formación. La recomendación son esos tips, son esos usos de los datos personales frente a nuestros usuarios y a nuestros clientes. Es así como finalizamos un recorrido de todos aquellos elementos vitales para un emprendimiento digital.